Bueno, voy a comenzar. Falta un minuto para las 8:20, pero aprovecho este minuto extra para presentarme. Yo soy Pedro Flores, soy cardiólogo en el Hospital de los Arcos. Agradecer al Proyecto Carpimur y al doctor Manzano que hayan contado conmigo para este reto, para este desafío. La verdad es que me ha gustado mucho realizarlos. Yo siempre me encanta participar en estas actividades que acercan, ¿no?, a la cardiología, atención primaria y atención primaria cardiología. Comentar que no ha sido fácil, la verdad es que reconozco que me pasa un poco. La nota media, como ha comentado, como se ha puesto en el chat, ha sido P12, sería un 6, una normal que va entre 8 puntos y el ganador, que han sido 17, 18 puntos, que ha sido el Centro de Salud de Florida Blanca. Enhorabuena. Deciros que se enviará un detalle, que será una taza, ¿vale? Para que podáis tomar café, para que así contribuyáis a la conservación del planeta, evitando el uso del plástico. Y nada más, vamos allá. Espero ser breve y que podamos terminar pronto para que todos podamos continuar nuestra actividad asistencial. Muy bien, a ver si esto me funciona. Bien, primero. La primera pregunta era un paciente que acude por palpitaciones, nos muestra un electro y nos da variaciones. Básicamente, se nos plantea el diagnóstico en fibrilación auricular, fibriloflúter o extrasitosis auriculares. En el electro lo que estamos viendo es un ritmo irregular, QRS estrecho, con una actividad auricular caótica, irregular, de base. La mayoría habéis contestado fibrilación auricular y efectivamente se trata de una fibrilación auricular. Esta pregunta la he puesto un poquito para entender la diferencia que existe entre la fibrilación auricular, que sabéis que es la arritmia cardíaca más frecuente aparte de la taquicardia sinusal, que consiste en múltiples focos de descarga y que se va a caracterizar por un QRS estrecho si no hay un trastorno de la conducción, una actividad auricular caótica e irregular que condiciona un ritmo cardíaco irregular, ¿vale? QRS irregulares completamente. Esto es diferente del flúter, en el que se trata de unas macro reentradas, el flúter común a nivel de la aurícula derecha, y que también nos va a dar una actividad auricular, digamos que no son ondas P, pero son ondas que son estables, que corresponden a un circuito, y el ritmo cardíaco puede ser regular o irregularmente irregular. Es decir, la distancia de este QRS a este QRS no es la misma que este, pero sí vuelve a ser la misma que este. El fibriloflúter como tal no existe. Existen fibrilaciones auriculares que se organizan un poquito, que tienen una actividad auricular más visible en V1 y V2, pero no existe como arritmia, ¿vale? Y desde luego no son extrasístoles auriculares. La respuesta correcta era fibrilación auricular. Esta pregunta era difícil, ¿vale? Paciente portador de un marcapasos, lo podéis ver claramente en el electro porque se ve la espiga de estimulación ventricular, indique la carreta. El marcapasos no funciona porque el QRS es estrecho, el marcapasos no funciona porque no sensa adecuadamente la actividad auricular, el marcapasos no funciona porque no estimula en la aurícula. Todas son incorrectas. Habéis contestado la mayoría, todas son incorrectas y efectivamente es la correcta, todas son incorrectas. Recordaros simplemente un poquito de cultura general sobre los marcapasos. Vienen normalmente identificados por un código de 3 letras que nos indica la primera donde estimula, si es la aurícula, el ventrículo o en ambas cámaras, dónde sensa, dónde detecta la actividad auricular, si es la aurícula, el ventrículo o en las dos cámaras, y qué hace cuando sensa, se inhibe, es decir, si detecta actividad intrínseca se va a inhibir, no va a estimular, o si va a hacer esto de trigger, si va a hacer algún comportamiento inducido por algo que es de lo que sense. Y puede tener una cuarta letra que es la respuesta frecuente. Los fallos más típicos que podemos identificar en el electro del marcapasos, los más sencillos de entender, es el fallo de captura, es decir, después de una espiga no aparece un QRS, y lo que vendría siendo un fallo desensado, que es que estimula sobre la propia actividad extrínseca del corazón. Deciros simplemente por cultura general que la estimulación clásica que se ha venido realizando es la estimulación en el ápice del ventrículo derecho, que condiciona generalmente un QRS ancho con morfología de rama izquierda. Cuando queríamos poner un marcapasos para solucionar un problema que es la sincronización, o sea, cuando había sincronía, se venía poniendo un tipo de marcapasos que era un resincronizador que consistía en dos cables, uno en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo. Esto intentaba solucionar el problema de la sincronía, por ejemplo, en presencia de un rama izquierda. Y últimamente lo que se están poniendo son marcapasos que van directamente al sistema de conducción del corazón, y son marcapasos que se ponen por el lado derecho del corazón y que van a hacer un QRS estrecho. Por eso la primera opción no es cierta, ¿vale? Esto es un marcapasos con estimulación fisiológica que lo vais a ver cada vez más frecuentemente. Esa era mi
mi intención al poner esta pregunta, ¿vale? Y eso no significa que el marcapasos no funcione, ¿no? Tenemos interiorizado que marcapasos QRS ancho, pero cada vez eso va a ser menos frecuente. Este marcapasos sí está sensando adecuadamente la actividad auricular y menos mal que la está sensando adecuadamente y que está funcionando correctamente. Él identifica que hay un ritmo auricular muy rápido, posiblemente sea un flúter, una taquicardia auricular, pero no la sigue porque si no el corazón se pondría a 300 latidos por minuto y no estimula en la aurícula porque hay actividad auricular y no tiene que estimular. Un poquito difícil, pero bueno, quedaros con el concepto de que hoy en día el código de las letras, que lo recordéis, y que hoy en día los marcapasos van a venir con QRS estrecho en vez de QRS ancho. Paciente con FA paroxística que ha iniciado amiodarona hace 2 meses, indique la correcta. Está en ritmo sinusal y con tratamiento antiarrítmico, es posible retirar la anticoagulación. O sea, ya os adelanto que es incorrecta, ¿vale? La anticoagulación no depende del patrón temporal de la fibrilación auricular, sino que viene indicada por el CHAS-VAP. Al estar en ritmo sinusal, la miodarona no está indicada. Debe retirarse la miodarona o si el QRS fuese ancho, más de 120 milisegundos, la miodarona estaría contraindicada. Y nos está preguntando por la correcta. Bueno, la habéis contestado la mayoría, debe retirarse la miodarona y efectivamente es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si medimos el intervalo QT, ¿vale? Sabéis que el intervalo QT es el intervalo que va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, aquí tenéis bien cómo medirlo, que hay que ajustarlo por la frecuencia cardíaca según la fórmula de Basset. Cuando el QRS en la miodarona, uno de los efectos secundarios que va a tener es que prolonga el intervalo QT y aquí claramente mide más de 500 milisegundos y si antes tenía un QT normal y se ha alargado tras iniciar la miodarona, hay que retirarlo, ¿vale? Entonces, simplemente recordaros que la miodarona, dos fármacos que utilizamos en fibrilación auricular, amiodarona y flecainida, son fármacos que se pueden utilizar para la cardioversión farmacológica o para que una vez que el paciente esté en ritmo sinusal, intentar mantenerlo en ritmo sinusal, es decir, evitan la fibrilación auricular y por tanto serían fármacos que utilizamos en pacientes que estamos con estrategia de control del ritmo. Simplemente, de una forma sencilla, recordaros que la miodarona la utilizamos en pacientes que corazón enfermo, ¿no? O sea, que tienen algún tipo de patología cardíaca, sobre todo cardiopatía isquémica, que tienen algún tipo de miocardiopatía, porque la flecainida en ese contexto, o los fármacos del grupo 1C, pues se ha demostrado que tienen mayor riesgo, mayor proarritmia. Entonces, de alguna forma dejamos la miodarona para pacientes con corazón enfermo, flecainida para pacientes con corazón sano. Recordaros que la miodarona tiene más reacciones, efectos secundarios, sobre todo a largo plazo, trastornos tiroideos, alteraciones neurológicas de la piel, ocular, etcétera, etcétera, incluso la prolongación del QT, y que la flecainida puede también tener algunos efectos adversos a corto plazo, pero que en general puede ser mejor tolerado. Los controles que precisan la miodarona es la TSH y el intervalo QT, y la flecainida que ensancha el QRS hay que hacer un control tras su inicio a la semana 10 días para ver que el QRS no se ha ensanchado. Entonces, la pregunta B, al estar en ritmo sinusal, la miodarona no está indicada, precisamente esa es una de las principales indicaciones de la fibrilación auricular, debe retirarse la miodarona porque ha habido una prolongación del intervalo QT tras su inicio, y si el QRS fuese ancho, la miodarona estaría contraindicada, esto sería más bien para la flecainida. Paciente asintomático que se realiza un electro en un reconocimiento de empresa, indique la correcta. Artefacto, fibrilación auricular, bloqueo AV de segundo grado tipo 1, Benkeva y ninguna de las anteriores. Vale. Esta pregunta, la verdad es que este electro se me presentó en un caso mío, un paciente que vino a consulta. Yo a priori cuando vi el electro digo esto será un artefacto, pero no es un artefacto. Habéis contestado ninguna de las anteriores y habéis acertado, perdón, esto está erróneo, no es un artefacto, es ninguna de las anteriores, ¿vale? Me he equivocado al poner la respuesta. Vale, los artefactos en electro son muy frecuentes y tenemos que tener una cierta, digamos, conocimiento de ellos. Hay un artefacto que consiste en la ondulación de la línea de base. Eso normalmente es porque el filtro de paso bajo está mal configurado o porque el paciente se está moviendo en exceso, normalmente por la respiración. Es lo que si vemos que es un patrón continuo, suele ser por la respiración y eso puede ser que no esté bien configurado el electro. Tenemos el filtro este de la frecuencia relacionado con la corriente o que haya dispositivos cerca que utilizan corriente alterna con un ciclo que no esté filtrado, los movimientos musculares que suelen ser los temblores, o sea, la identificación de miopotenciales, que suelen ser este tipo de artefactos, y después tenemos los artefactos de movimiento, que podemos, en este caso, por ejemplo, es un paciente que estaba agitado y tembloroso, o un paciente con Parkinson, que rememoran de alguna forma algún tipo de arritmia, pero que vemos que no tienen efecto sobre los QRS, ¿vale? Que el efecto de este tipo de movimiento de artefactos no va a modificar la longitud de la distancia entre los QRS. Sin embargo, en el caso que yo he puesto, vemos que sí que es verdad que hay una actividad, pero esta actividad sí que influye sobre los QRS.
¿Veis? Aquí la distancia es mayor, aquí es menor, aquí es mayor. O sea que realmente esta actividad auricular caótica que está viendo sí que está influyendo sobre los QRS. Por lo tanto, no podemos decir que sea un artefacto. Posiblemente sea algún tipo de taquicardia auricular inestable o paroxística que como si fuese una actividad como estas sistoles auriculares muy frecuentes que van influyendo sobre el ritmo cardíaco. Os digo que era un poquito difícil, sí que quería recordar un poquito el tema de los artefactos. Paciente asintomático que ha dado la consulta, indique la correcta. Si el paciente es deportista puede considerarse normal, se ven datos de isquemia, hay que meter al paciente a urgencia, se trata de un electro compatible con una cardiopatía hipertensiva y debemos preguntar sobre antecedentes familiares. La mayoría habéis preguntado sobre los antecedentes familiares y es la respuesta correcta. En principio vemos criterios de hipertrofia con alteraciones de la repolarización secundaria, lo cual ya podemos ver voltajes elevados en deportistas, pero la repolarización es normal. En principio, las T negativas es verdad que pueden ser datos que se vean en el contexto de la isquemia, pero el paciente no nos cuenta dolor torácico. Esas T aparentemente debemos confirmar que no se modifican y a principio no son T sugestivas de isquemia. Y se trata de un electro compatible con una cardiopatía hipertensiva. Podría ser, pero normalmente la repolarización no está tan alterada en la cardiopatía hipertensiva. Y lo que tenemos que pensar es un tipo de miocardiopatía, la miocardiopatía hipertrófica, que sí que nos muestra este tipo de electro con voltaje elevado y repolarización pues, bastante alterada. Por eso preguntar por los antecedentes familiares. Paciente que acude por palpitaciones ocasionales, indique la correcta. Los hallazgos del electro nos ayudan a esclarecer la causa de las palpitaciones. Se observa un rama derecha, debemos solicitar una ecografía. Se observa una hipertrofia ventrículo derecha, hay que sospechar hipertensión pulmonar. Y aunque el paciente está sintomático ahora, debe remitirse a urgencia. La mayoría habéis respondido que los hallazgos del electro nos ayudan a esclarecer la causa de las palpitaciones y es la respuesta correcta. Efectivamente, lo que estamos observando es una precitación, ¿no? Vemos un intervalo PR corto, acortado, con un QRS ensanchado a expensas de una onda delta que corresponde al territorio despolarizado a través de la vía accesoria. Si el paciente tiene palpitaciones y encontramos precitación en el electro, pues podemos hablar de un síndrome de Ward-Parkinson-White. Aquí una pequeña chuleta para acordaros de las causas que condicionan una R alta en V1. La primera que aparece es el Ward Parkinson White, que lo vamos a identificar por la presencia de una onda delta y un PR corto. Un bloqueo de rama derecha, en este caso podemos tener una R alta en V1, pero suele ser la R prima, en la que aparece más alta, más ancha y más alta. La hipertrofia de ventrículo derecho, que normalmente vamos a tener una duración del QRS normal, a diferencia del rama derecha, y que vamos a tener también pues, criterios de crecimiento de la aurícula derecha, que sabéis que son pículas en 2 o el primer componente de la onda PNV1 muy evidente. Un infarto posterior que nos daría una R alta en V1, en V2 y que también puede asociarse a presencia de ondas o en derivaciones inferiores. La miocardiopatía hipertrófica que puede dar casi cualquier tipo de electro. Y bueno, hay variantes de la normalidad que, bueno, una vez excluidas todas las demás causas, puede ser la causa. Paciente recientemente operado que refiere molestias torácicas, indique la correcta. Se observa un patrón S1 Q3 T3, hay que sospechar un TEP. Se observa un ascenso de ST en V2 V3, habría que descartar un SCA, un síndrome coronario agudo. Se observan datos de hipertrofia ventricular izquierda y electro parece normal. La mayoría habéis contestado que se observan datos de hipertrofia ventricular izquierda, pero la respuesta correcta es que el electro parece normal, puede ser normal. Vale. Tenéis que tener en cuenta que este símbolo que aparece aquí en el lateral, a veces aparece al principio de los electros, se llama marca de calibración. Y lo que nos viene a hacer es que lo que viene a decirnos es que la configuración del electro, que normalmente son en altura 10 milímetros, 1 milivoltio, y a una velocidad de 25 milímetros por segundo, que normalmente esta marca va a corresponder a un cuadro grande, lo que viene a establecer es que esa configuración se corresponde realmente con lo que va a aparecer impreso en el papel. Como casi siempre los electros están bien calibrados, a través de esta marca podemos saber la configuración del electro, aunque no nos aparezca esta información aquí abajo, que también es la configuración. Aquí efectivamente vemos que está a 20 milímetros por milivoltio, 20 milímetros, o sea que está a doble voltaje. A veces esta información de aquí abajo no la tenéis disponible porque es una tira de ritmo y esa información se ha cortado o por lo que sea, porque os pasan una foto y no sois capaces, pero con esta marca de calibración podéis saber cómo está configurado el electro. Lo normal es que la configuración sea esta, ¿no? Dos cuadros grandes por uno de ancho, que es la configuración normal. Cuando el cuadrito más pequeño solo tiene un cuadrito grande de altura, está a la mitad de voltaje, y cuando tiene doble de altura, está a doble de voltaje, como sería este caso. En este caso está configurado a doble voltaje. Hay una configuración especial que aparece en pediatría, que es así, que significa que las frontales están configuradas con el voltaje normal y las precordiales a mitad de voltaje, porque como sabéis los niños pequeños tienen unos voltajes muy altos que se salen del electro, entonces utilizan esta configuración.
Si lo que hiciéramos es aumentar la velocidad del papel, lo que se ensancharía es esta marca. Entonces podréis saber que el electro está hecho a doble velocidad. Entonces este electro es un electro normal, lo que pasa es que está hecho a doble voltaje. Esto os lo he puesto aquí recientemente operado porque este tipo de que el electro no esté bien configurado suele ocurrir en sitios donde no están acostumbrados a hacer electro. Yo esto me lo encontré en una planta de cirugía. Paciente que acude por síncope sentado sin pródromos hace 2 horas. ¿Qué mecanismo debemos sospechar como primera posibilidad? Isquemia, taquicardia ventricular, bloqueo auriculoventricular o ortostatismo. Directamente el ortostatismo, que aparece nuevamente al incorporarse, pues ya casi clínicamente podríamos descartarlo. El electro lo que vemos es un ritmo sinusal con un QRS ancho, con una morfología positiva en V6 y negativa en V1, sin onda Q en 1 y AVL, que básicamente es un bloqueo de rama izquierda. La mayoría habéis contestado que el mecanismo de sospechar es la isquemia, pero la respuesta correcta era bloqueo auriculoventricular. Aquí os recuerdo simplemente que la morfología del QRS en el bloqueo de rama izquierda se debe a que la despolarización del ventrículo izquierdo se produce desde el lado derecho del corazón, por eso en V1 vamos a tener una onda negativa y en V6 una onda positiva. El QRS ancho viene determinado porque la despolarización no se produce a través del sistema específico, sino a través del miocardio. Y claro, si ya nos está diciendo que hay una rama que está enferma del corazón, pues lo más posible es que la otra rama, si ha fallado en algún momento, pues se provoca un bloqueo V completo. ¿Vale? Por eso el mecanismo sería el bloqueo ventricular. De hecho, esto ya es cultura general, cuando nosotros ingresamos a un paciente con un síncope y un bloqueo de rama izquierda, lo que hacemos es valorar cómo está el sistema de conducción específico, ¿vale? Cómo está el sistema de conducción infragisiano. Y eso lo hacemos a través de un procedimiento que se llama el procedimiento electrofisiológico que se llama determinar la longitud del intervalo HV, que es desde que la electricidad llega al nodo auriculoventricular al ventrículo. Nos permite valorar el resto del sistema específico de conducción. Esto ya digo, cultura general. ¿Qué observamos en el siguiente electro? Fibrilación auricular, extrasístosis auriculares frecuentes, bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o pausas sinusales. La mayoría habéis contestado un bloqueo auricular de segundo grado tipo 1, Benkevar, y efectivamente es la respuesta correcta, ¿vale? Aquí vemos como aquí tenemos una P que se sigue un QRS, una P que se vuelve a seguir un QRS y si lo medimos vemos que es incluso un poquito más largo y aquí tenemos otra vez una P que se sigue un QRS mucho más largo y aquí no la vemos pero aquí hay una P bloqueada. Esta morfología del electro que se van como agrupando y separando es muy típica del Benkevar, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas, lo más rentable es comparar la última P conducida, que sería esta, con la primera P conducida y claramente veis que la distancia, el PR se ha alargado. El PR nos da mucha información. Cuando el PR es corto, tenemos que sospechar en precipitación, ya lo vimos en un caso anterior. Cuando el PR está largo, pero no siempre está largo el bloqueo de primer grado, por encima de 200 milisegundos. Cuando el PR va creciendo, tenemos que pensar en un bloqueo de segundo grado. Cuando el PR es variable, o sea que no hay ninguna correlación entre el PR, hay que sospechar en una disociación auriculoventricular, un bloqueo completo. Y cuando el PR está descendido, tenemos que pensar en una pericarditis. ¿Cuál es la causa de que no se detecta actividad eléctrica en la derivación 3? Caída de electrodo o cable estropeado, bajo voltaje, malposición de electrodos o electrocloréfagos mal configurados estropeados. La mayoría habéis contestado que es un cable o caída de electrodo o cable estropeado y la respuesta es malposición de electrodo. Bueno, esto a mí cuando lo aprendí me gusta mucho explicarlo, ¿vale? Porque es bastante sencillo de entender y relativamente frecuente y la verdad es que cuando lo dices pues queda muy bien, ¿vale? La posición incorrecta de los electrodos es muy frecuente, sobre todo el intercambio de alguna precordial, pero bueno, eso suele simplemente alterar un poco el crecimiento de la onda, la progresión de la onda R, pero la posición incorrecta de un brazo de los miembros pues es bastante frecuente y va a condicionar pues errores en la interpretación del electro, ¿vale? Esta concretamente es muy sencilla de evidenciar, ¿vale? Lo normal es que sabéis que las derivaciones se forman con el triángulo de Itoven, ¿vale? Que el electrodo neutro está en una de las piernas, pero cuando nosotros el electrodo neutro lo ponemos en uno de los brazos, lo que vamos a condicionar es que vaya a haber dos electrodos exploradores en las piernas. Claro, como los dos electrodos exploradores de las piernas ven el corazón desde el mismo punto, la diferencia de potencial entre ellos va a ser cero. Y eso va a condicionar una línea en que en alguna de las derivaciones de los miembros aparezca una línea completamente plana, que se denomina pseudosistolia. También va a condicionar que como establecemos una derivación entre esta y esta y esta y esta, va a haber dos derivaciones que son completamente iguales y también dos derivaciones monopolares que son completamente iguales porque ven el corazón del mismo punto, como en este caso sería AVL y AVF.
¿vale? Entonces, recordad simplemente cuando veáis una línea completamente plana, significa que habéis puesto un electrodo neutro en uno de los dos, ¿vale? Si se hubiera caído un electrodo, tendréis afectación de más derivaciones, porque lógicamente cada electrodo mínimo da en las derivaciones de los miembros, cada electrodo mínimo da para tres derivaciones. Ahora sí, si tenéis una línea plana solamente en una derivación precordial, eso sí puede ser una caída del electrodo, ¿vale? Si tenéis una línea aquí ausente, puede ser una caída de un electrodo, pero en las derivaciones de los miembros que se forman utilizando dos electrodos no es posible. ¿Cuál es la arteria coronaria ocluida? Coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior, o no es posible establecerlo solo con el electro. Bueno, en este caso habéis contestado la mayoría de descendente anterior, esta era fácil, efectivamente, la descendente anterior. Recordaros simplemente que tenemos tres arterias coronarias principales, arteria coronaria descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha, que cuando el infarto está relacionado con la descendente anterior vamos a tener un infarto anterior que se vea a nivel de V2, V3, V4. Cuando tenemos una afectación de la coronaria derecha vamos a tener un infarto inferior, ¿vale? Y cuando tenemos una afectación de la coronaria izquierda vamos a tener un infarto lateral o inferior que se puede manifestar también en ascenso de 7 en cara inferior, pero que normalmente suele darnos alguna pista a las derivaciones laterales izquierdas. Vale, paciente asintomático que se realiza electropoderatorio indique la correcta. Extrasístoles auriculares, bloqueo V de primer grado, bloqueo V de segundo grado o bloqueo V de tercer grado. La mayoría habéis contestado bloqueo V de tercer grado, efectivamente se trata de un bloqueo V de tercer grado. Vamos, vemos que hay ondas P completamente disociadas de los QRS. Recordaros que el bloqueo V de primer grado es PR largo, todas las P conducidas con PR largo, bloqueo V de segundo grado tipo 1, el VEN, que ya lo hemos visto, PR creciente, que hasta que hay una P que no conduce, bloqueo V de segundo grado, MOVIC Dodge, es en la P que de repente una P se bloquea, el bloqueo V avanzado es cuando hay más de dos P bloqueadas, pero alguna conduce, y el bloqueo V de tercer grado es que ninguna P. Paciente que acude por disnea en reposo y ortornea, refiere disnea y edemas en miembros inferiores desde hace un mes. ¿Cuál sería el manejo inicial? Digoxina, diuréticos, cardioversión eléctrica o flecainina. En el electro vemos efectivamente que se trata de una fibrilación auricular algo rápido, un paciente que viene en insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular rápida. ¿Cuál sería el manejo inicial? La mayoría de dispuestos diuréticos y efectivamente el tratamiento, lo que hay que hacer inicialmente es diurético. Esta pregunta la he puesto para que cuando veáis en este contexto insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, no os centréis en intentar controlar la frecuencia cardíaca de la fibrilación auricular, porque lo primero que hay que hacer es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Os recuerdo esta regla termotécnica clásica de morfina, oxígeno, vasodilatadores y tensión alta, inotrópicos en caso de shock cardiogénico, diurético y reposo. Entonces, cuando tengamos una paciente en EFE de insuficiencia cardíaca, lo primero es sentar al paciente, empezar con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y solo una vez que veamos que el paciente está evolucionando satisfactoriamente y se está descongestionando, podemos iniciar, si es preciso, el tratamiento frenador, que muchas veces ni es necesario. Paciente encontrado inconsciente en la calle, indique la correcta. Debe procederse a cardioversión urgente, debe iniciarse fármaco antiarrítmicos de forma precoz. Se trata de una QT polimórfica asociada a QT largo y la causa del cuadro podría ser extracardíaca. La mayoría habéis contestado que debe procederse a una cardioversión urgente y la respuesta correcta es que la causa del cuadro podría ser extracardíaca. ¿Vale? El mensaje que quiero que quede claro, ¿vale? Es que no se cardiovierte ningún tipo de arritmia que tenga un comportamiento parosítico. Es decir, arritmias que estén entrando y saliendo, el cardiovertirla no tiene ningún sentido. Es decir, la cardioversión nos va a quitar una arritmia sostenida. Se va a tener un efecto directo sobre la arritmia sostenida, pero no va a prevenir en ningún caso que la arritmia vuelva a aparecer. O sea, no va a prevenir la recurrencia de la arritmia. Si tú ves que el electro está entrando y saliendo, no tiene ningún sentido cardiovertirlo. Primero, porque si efectivamente ya estás, digamos, estás actuando sobre el mismo comportamiento, estás haciendo algo sobre el mismo comportamiento que tiene la arritmia, que es entrar y salir. Y después que nadie te dice que cuando tú cardioviertes ha dejado de estar la arritmia y cardioviertes sobre el ritmo sinusal estable. Esto a lo mejor en este tipo, ya que está, a lo mejor, pues puede tener efecto, por ejemplo, una fibrilación auricular parasítica que está entrando y saliendo, cardiovertirlo, pues puedes degenerarlo en una fibrilación ventricular. Entonces no es lo correcto no se puede cardiovertir ninguna arritmia parasítica. ¿Vale? Cuando encontramos un paciente inconsciente que además tiene arritmias ventriculares paroxísticas, pues perfectamente puede ser una causa extracardíaca, puede ser que el paciente haya tenido una hemorragia subneuranoidea, que haya tenido una intoxicación por droga o alcohol, etcétera, etcétera, y que el corazón simplemente esté manifestando pues la situación, digamos, inestable que está sufriendo el paciente. Sobre el siguiente electro, indique la correcta. Electro es normal, aunque el paciente está asintomático tiene indicación de marcapasos, debemos revisar el tratamiento crónico. Solo con una prueba de esfuerzo podemos valorar la respuesta cronológica.
La mayoría habéis contestado, debemos revisar el tratamiento crónico, que es la correcta. El electro es normal, salvo porque tiene una bradicardia sinusal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 a unos 50 latidos por minuto. Y lo primero que hay que hacer en presencia de una bradicardia sinusal, pues ¿vale? Primero es confirmar la bradicardia, efectivamente. No vale, hay que confirmarla con un electro, esa bradicardia no vale con la toma de pulso. Hay que descartar causas secundarias, que lo más frecuente es que suelen ser debido a tratamiento y después ver si esa bradicardia tiene alguna repercusión clínica de cara a tomar una actitud, ¿vale? Perdón, sobre el, es que se me pone la barra esta del programa y no me deja ver la respuesta, pero bueno. Sobre el siguiente ECG, indique la respuesta correcta. La estabilidad hemodinámica no permite determinar si se trata de una taquicardia supraventricular o taquicardia ventricular. Al ser el QRS ancho no puede tratarse de una taquicardia supraventricular. Si el paciente ha tenido un infarto previo, es menos probable que se trate de una taquicardia ventricular. Ante la posibilidad de que se trate de un bloqueo de rama izquierda, debemos manejar al paciente con una taquicardia supraventricular. La que habéis contestado la mayoría es que la estabilidad hemodinámica no permite determinar si se trata de una supraventricular o ventricular y esa es la respuesta correcta, ¿vale? Efectivamente, aquí tenemos una taquicardia regular de QRS ancho, ¿de acuerdo? Bueno, si apretamos los criterios de diagnóstico diferencial entre una ventricular o una supraventricular conducida con aberrancia o con un trastorno de la conducción previa, pues en principio permite establecer que es una taquicardia ventricular, ¿vale? Lógicamente, si el paciente ha tenido un infarto, la probabilidad es todavía mayor de que tengamos ante una TV, porque cuando nos enfrentamos a una taquicardia de QRS ancho, pues en la mayoría de ocasiones va a ser una taquicardia ventricular y os digo que si el paciente tiene una cardiopatía previa, mucho más probable. En algunos casos puede ser ventricular, que puede corresponder a que el paciente tenga un bloqueo de rama previo, a que haga aberrancia con la frecuencia cardíaca o precipitación, por ejemplo, también nos puede condicionar un QRS ancho, o que sean taquicardias medias. Este sería el diagnóstico posiblemente más difícil, establecer el diagnóstico diferencial entre una precipitación y una taquicardia ventricular y taquicardia media forma, capaz. Pero bueno, para nosotros, en principio, si vemos un paciente con una taquicardia de QRS ancho, lo más importante es ponernos en lo peor, que se trate de una TU y manejarlo con. Paciente que acude por síncope, indique la correcta, debe solicitarse una angioterapia urgente, debemos sospechar una causa rítmica del síncope, no es importante conocer la temperatura del paciente, no es importante conocer los fármacos que está tomando. La mayoría habéis contestado que debemos sospechar una causa rítmica y es la respuesta correcta. En el electro claramente vemos un patrón de Brugada, ¿vale? Recordaros que el patrón de Brugada, el tipo 1, que es el diagnóstico, nos da este patrón en lomo de ballena en V1, V2, ST elevado, ¿vale? Con caída rápida y, bueno, caída rápida, menos rápida que en el rama derecha, una caída así progresiva con alteraciones de conducta negativa. Y el tipo 2, que es subjetivo, pero no es diagnóstico, que es la densidad de mortal, que vemos esta morfología típica en V2, ¿vale? Lógicamente, los pacientes con Brugada, el patrón de Brugada puede manifestarse en presencia de fiebre, por eso un paciente diagnosticado de esta enfermedad hay que tratar agresivamente la fiebre, porque en ese contexto pueden más posible realizar arritmias ventriculares, ¿vale? Es importante conocer los fármacos porque sabéis que hay fármacos que pueden desenmascarar un patrón de Brugada y que por tanto, están contraindicados en pacientes que tienen este diagnóstico o sospecha de, y no debemos sospechar en principio un TEP, puse lo del angiotap pensando que teníamos que sospechar un TEP, pero claramente aquí vemos que no hay duda entre un rama derecha y un Brugada. ¿Qué diagnóstico sugiere el siguiente electro? Repolarización precoz, pericarditis aguda, infarto de miocardio, hiperventilación. La mayoría ha puesto repolarización precoz, pero en este caso no, se trata de una pericarditis aguda. La verdad es que el electro es sutil. No quise poner los síntomas porque si no, claramente hubieseis acertado. Recordaros que en las manifestaciones del electro es una elevación en múltiples derivaciones del ST con morfología cóncava y descenso del PR, y que es importante también porque hay pacientes que nos pueden generar dudas y el diagnóstico diferencial con una repolarización precoz, lo que nos apoya el diagnóstico de pericarditis aguda, aparte de los síntomas, la analítica, la presencia de roce, es sobre todo que ese electro va evolucionando con el paso del tiempo. En este caso, por ejemplo, aquí lo vemos en la tira de ritmo, ha sido muy claro, como parte de la elevación, esta leve elevación cóncava del ST, el PR, comparado con el segmento TP, está un poquito descendido. O sea que el electro sería bastante compatible con una pericarditis aguda. Me parece que aquí el electro, se me ha olvidado actualizarlo y mantener el electro de la pericarditis aguda. Paciente que acude por disnea súbita, indique la correcta. La ausencia de patrones E1Q3, T3 descarta el TEP. Las ondas T negativas siempre cordiales son patognomónicas del TEP. La ausencia de taquicardia sinusal descarta el TEP. Las alteraciones observadas pueden ser debidas a un TEP. El electro es incorrecto, es el del caso previo. La mayoría ha puesto sobre el electro correcto que las alteraciones observadas pueden ser debidas a un TEP y es la correcta.
En el electro que yo ponía no aparecía taquicardia sinusal, pero aparecía una T negativa en precordiales y no aparecía un patrón S1Q3T3. ¿Vale? Recordaros que el TEP puede provocar múltiples alteraciones en el electro, la más frecuente es la taquicardia sinusal, pero a veces no está presente porque muchos pacientes toman fármacos frenadores, ¿vale? Cuando la inversión de ondas TEP precordial es bastante frecuente en el TEP, la desviación del eje a la derecha o un bloqueo de rama derecha también. El patrón S1Q3Q3 no es ni siquiera patrón neumónico, es típico, bueno, o nos debe hacer pensar en el TEP, pero también hay otras causas y desde luego muy poco sensible. Después pueden aparecer otras alteraciones en el electro. El electro que os mostraba, ya os digo que mostraba sobre todo ondas TEP negativas en precordiales y una frecuencia cardíaca no elevada. Perdón por el error. El último electro, ¿qué diagnósticos son compatibles con el siguiente electro? Obesidad, cardiopatía infectativa, derrame pericárdico con todas las anteriores. La mayoría ha dispuesto todas las anteriores. Efectivamente, todas las anteriores. Recordaros que el criterio de bajo voltaje es que en todas las derivaciones de los miembros tengamos QRS por debajo de 5 milímetros, como en este caso, o en las derivaciones precordiales por debajo de 10 milímetros, como en este, aunque aquí en V3 casi supera ligeramente los 10 milímetros, casi todos son por debajo de 10 milímetros, o sea, estaríamos hablando de bajo voltaje. Y hay múltiples causas de bajo voltaje, tanto cardiopatía infiltrativa, obesidad, enfisema, derrame pericárdico, misedema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas estas causas serían posibles. Y simplemente recordaros que cuando tenemos un paciente que en la eco nos dice que tiene hipertrofia y en el electro lo que vemos son bajos voltajes, lo que tenemos que sospechar es la cardiopatía infiltrativa, que hoy en día con mucha frecuencia vemos pacientes mayores con este perfil que corresponden a milidosis. Y nada, muchas gracias por participar. Sé que el caso ha sido difícil, he intentado que tenga una utilidad clínica lo que habéis aprendido en esta sesión. Y nada, nos vemos en la próxima sesión de Carping. Un saludo a todos.